Buenas noches. Estudiamos hoy capítulo Tet de Tehilim, pero la verdad que hoy va a ser una clase un poco rara, porque no vamos a estudiar todo el capítulo. No, esto no es raro, o esto ya sucedió, que no terminamos un capítulo en una clase. Tampoco vamos a estudiar la mitad del capítulo, ni siquiera una cuarta parte del capítulo, sino vamos a tratar de estudiar el primer pasuk. Nada más. La clase de hoy es algo muy especial. Por lo general sabemos que en la Torah siempre hay diferentes niveles de interpretación de lo que está escrito en la Torah, en el Tanaj. Pueden ver hasta diferentes opiniones cómo interpretar diferentes puntos de vista. A veces encontramos que Rashi dice así y Ben Ezra puede decir diferente. Quizás llegamos a 2, 3 formas distintas de interpretar un pasuk, pero en este primer pasuk de este capítulo encontré ni más ni menos 20 explicaciones distintas. Pues vamos a tratar hoy de ver, como más que como curiosidad, de ver cómo puede existir 20 explicaciones diferentes sobre un solo pasuk. Ese es el tema de la clase de hoy. Pero es interesante. Los sabios dicen que cuando hay diferentes opiniones de nuestros sabios, de los grandes sabios, Eilu va Eilu divrei Elokim Chaim. No es porque uno dice de una forma y otro interpreta de otra forma, significa que uno es verdad y otro no es verdad. Puede ser que todos son verdad. Eso es la grandeza de la Torah, que puede existir dentro de la misma palabra, dentro de la misma idea, diferentes mensajes o diferentes entendimientos. Como el pasuk dice que Fatish Yefotzetz Sela, así dice la Gemara, que la Torah es como una roca que la explotas con un martillo. Todo lo que pasa es que salen muchas ¿cómo se dice? Piedritas o chispas. Así también, al romper, llegar al grano, salen muchas piedritas y muchas explicaciones, y todas son verdad, no contradicen. Bueno, vamos a ver este pasuk, ¿qué es lo que dice? La menatzeach almut laben mizmor le David. La menatzeach, ya sabemos, ya vimos en diferentes ocasiones que los cánticos empiezan con la palabra la menatzeach, que es dirigido para el director. El director de la orquesta tiene que saber sobre qué se trata ese cántico para saber cómo dirigirlo y cómo hacer que haya armonía. Perdón. Almut laben. Esas son las palabras claves de esta. Lo que alrededor de estas 2 o 3 palabras, 2 o 3, porque también en eso hay versiones. Si almut son 2 palabras o es una sola palabra. Almut laben. Mizmor de David, se giran todas las explicaciones sobre estas palabras Almut Laben, porque Mizmor de David también, Mizmor de David, o sea, es el siguiente cántico, es una introducción. La menatzeach, Almut Laben, Mizmor de David, o sea, el cántico que viene, este cántico, Mizmor de David, ¿sobre qué tema es? Almut Laben, ese es el tema, el título del capítulo, el cántico que viene. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Almut Laben? Ok. Al, sobre, Mut. Es la muerte, Laben, el hijo. Esa es la traducción literal de estas 3 palabras, Almut Laben. Bien, nuestros sabios, podemos ver en segundo párrafo y al Kuchimoni, y dice así: Menatzeach Almut Laben ze she'amar hakatuv et hakol asa yafe beito gam et ha'olam natan belibam. Interpreta el Kuchimoni que Almut no es sobre la muerte, sino como una sola palabra, Almut, milashon olam. Almut es milashon olam, el mundo. Y Laben, milashon lev. Almut, el mundo está en el corazón de los seres humanos. Etakol asa yafe beito gam et haolam natan beribam. ¿A qué se refiere que el mundo está en los corazones?
Eso lo explica el Yalkut Shimoni, pero eso puede ser también relacionado con lo que dicen nuestros sabios, que el mundo es un Adam Gadol, un reflejo, un modelo del ser humano, ahora más en grande. Y el ser humano lo llaman nuestros sabios Olam Katan, el modelo del mundo, pero en chico. O sea que hay una relación entre cada ser humano y el mundo entero. Es lo que se acostumbra a decir, que cada persona es todo un mundo. No decimos así, cada ser humano es todo un mundo. Porque está tan complejo, tan complicado, tan combinado, con tantos elementos, cualquier ser humano, que es como el mundo entero. Igual que el mundo entero lo tomamos como algo tan completo por un lado, y que está combinado de tantas partes que si falta uno el mundo es incompleto. Así también el mismo ser humano es algo tan complicado, tan combinado, tan lleno de elementos, como si fuera un mundo entero. Da Yalkut Shimoni una segunda explicación. Rabbi Brachia Beshem Rabbi Natan dice: Al tei kore et haolam natan belibam, el ahavat olelim vetinokot natan belibam shel avoteim. Otra interpretación segunda. Almut, si lo tomamos como una sola palabra, entonces dijimos Almut milashon olam, ain lamed mem, es el shoresh de la palabra olam y es el que está en Almut, es lo que vimos antes. Pero viene Rabbi Brachia y dice: no, esta palabra Almut no es olam, sino milashon juventud. ¿Cómo se dice joven? Elem en hebreo. Almut, milashon juventud. Alma o elem. Elem ve alma, hombre, elem, mujer, alma, jóvenes. Almut natan belibam. Viene David y canta sobre la naturaleza que estableció Dios en los corazones de los padres, siempre sentir amor hacia sus hijos jóvenes, hacia sus crías, a sus hijos que tienen. משל למלך שהיו לו שני בנים, אחד קטן ואחד גדול. הגדול מכובד והקטן מנוול, אף על פי כן אוהבו יותר מן הגדול. Sí, mashal para un rey que tenía dos hijos, uno grande y uno chico. El grande honrado, el chico era medio malvado. Y sin embargo, el amor del padre hacia este hijo igual fue un amor muy grande, porque es una naturaleza que Dios estableció dentro de los corazones de los padres. Sobre esto viene a cantar David Amelech aquí. Davar acher ahavat olam natan belibam. Este amor hacia los hijos es un amor eterno. Por eso Almut también milashon olam, o sea, el amor que los padres sienten hacia los hijos es un amor eterno. De hecho, está relacionado eso con la parashá que leímos en Shabbat. Eso es entre paréntesis, ya que tocamos este punto. Vimos en la Torah, en Parashat Mishpatim, 3 psukim que hablan acerca de pena de muerte que corresponde para que él comete tal delito. Primer pasuk de los 3 dice: Makeh aviv veimo mot yumat. El que pega a sus padres, morirá. El siguiente pasuk, inmediatamente después, el que sigue, dice la Torah: Gonev ish umecharó mot yumat. El que roba a una persona y la vende, morirá. Tercer pasuk, mekalel aviv veimo mot yumat. El que maldice a sus padres, morirá. Cabe la pregunta: ¿por qué la Torah metió Gonev, Mejaró, Ishu, Mejaró, mot yumat en el medio? Tenemos el primero, habla de una relación mala entre el hijo, un trato malo del hijo hacia los padres. El tercer pasuk, lo mismo. Uno es físicamente con golpes, otro es espiritualmente con maldiciones, pero los dos sobre el mismo tema. Y un hijo que trata mal a sus padres. Y en el medio viene algo que es diferente. No se trata de que una persona secuestró, robó a otra persona y lo vendió como esclavo. ¿Por qué la Torah lo metió justo ahí en el medio? ¿No sería más lógico decir Makeh aviv veimo mot yumat? Mekalel aviv veimo mot yumat. Y Gonev ishu mejaró, ya afuera, ya como un tercer caso, pero no justo en el medio, cortando ese tema de la relación entre hijo y padres. Esa pregunta la preguntan los Rishonim. El Ramban trae esta pregunta y trae una respuesta en nombre de Rabbeinu Saadia Gaon.
Y dice que ¿por qué es así? Porque por lo general, cuando se trata de robar seres humanos, ¿a qué seres humanos se trata que roban? Normalmente roban niños pequeños. Así era el mundo y creo que hasta la fecha hay un negocio en el mundo de robar niños y venderlos. Entonces, cuando se trata de robar un niño, ¿quiénes son, dice el Rabbi Shadia Gaon, quiénes son los niños que van a crecer y van a llegar a ser gente que pega a los padres o que maldice a sus padres? Son aquellos niños que fueron apartados de sus padres porque los secuestraron, los robaron y los vendieron, y esos son los que finalmente en un futuro van a ser los que pegan o los que golpean a los padres. Quiere decir que por culpa de quien llegó a ser Makea Vivi y Momotiumat, por culpa de quien llegó a ser Mekalela Vivi y Momotiumat, por eso que esta persona que era Goné Vishu Mejaro, por eso está en el medio. Sí, viene el Meshech Chochmah y sobre esta misma idea agrega un piso más. Dice, ¿sabes por qué la Torah lo metió en el medio? Porque hubiéramos pensado, como se trata de robar niños pequeños, hubiéramos pensado que cuando el que roba a un niño merece pena de muerte, cuando roba a un niño bonito, bueno, que trata bien a sus padres, entonces causó aquí una tragedia. Pero ¿qué tal si es un niño rebelde? El peor hijo que puede existir, un hijo que pega a los padres y maldice a los padres, y viene una persona y se lo lleva y se lo vende. Ahí a lo mejor hubiéramos dicho que no solo que no le vamos a castigar, vamos a dar hasta un premio. O sea, a lo mejor hasta los padres se pusieron contentos que Baruch Hashem ya, Baruch Sheftarán, y ya dijeron, se lo llevó, pues un niño tan terrible, tan mal, pega a los padres y los maldice. Viene la Torah a decirnos que aún si robó un niño que pega o que maldice a los padres, aún Goné Vishu Mejaro Motiumat. Y por eso lo puso en el medio. ¿Por qué? Dice el Meshech Chochmah. Porque dice, mientras el hijo está en la casa de los padres, está en relación con ellos, por más mal hijo que sea, esa relación, esa conexión con los padres le permite tener un potencial o una posibilidad, una probabilidad que algún día va a ser una buena persona. Ahorita está muy mal, pero todavía tiene conexión con los padres. Los padres es el eslabón que lo conecta con Dios finalmente, con la generación pasada y la generación pasada hasta antepasada, y finalmente directo la conexión hasta Dios. A la hora de apartarlo de los padres, si todavía antes existió alguna posibilidad de que algún día se va a componer este niño, ahora sí se terminó cualquier posibilidad. O sea que la única cosa que puede, que existe para poder darle al hijo lo que realmente necesita, para poder conectarlo con Dios, para que sea una buena persona, es la relación con los padres, y esto lo habías quitado. ¿Por qué? Dice aquí, Almut Laben, Dios estableció un amor en los padres hacia los hijos. Almut, para los hijos jóvenes, Elem, Alma. ¿Qué tipo de amor para los hijos? Amor eterno, Ahavat Olam, Almut Milashon Olam. Una tercera explicación, Amar Rabbi Natán, en el Kuchimoni, cuarto renglón, Amar Rabbi Natán, Pejadato Shel Malach Hamavet Natan Beliba. Almut Laben se refiere al Almut Milashon Mavet. Ahora sí, Almut como dos palabras. Almut, sobre la muerte. Dios estableció en los corazones, Laben Milashon, corazón. Dios estableció en el corazón de cada persona un miedo, un temor hacia la muerte. Al Malach Hamavet. Y eso es lo único que todavía puede permitir de que haya ciertas limitaciones y cierta posibilidad de que la gente reaccione y que haga chuvá. Así dice la Gemara, que impagabeja Lolam Yargizatam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Uno siempre tiene que dedicar a hacer poner el Yetzer Tov en contra de su Yetzer Hara, tratar de controlar su Yetzer Hara. Si logró vencer el Yetzer Hara, qué bueno, pero si no, entonces trae la Gemara una serie de armas que se debe de usar contra el Yetzer Hara. Hay que leer Kriyat Shema, hay que estudiar Torah, hay que hacer muchas cosas.
al final, pero cada uno cuando no funciona trae la Gemara cuál es el arma más masiva, más potente que hay, ¿sí? Primero saca las armas ligeras, se va de lo ligero al pesado. Lo último, o sea que es el más potente contra el Yetzer Hara, que es cuando ya no intentó todas las demás cosas y no pudo, Izkorlo Yom HaMitah, dice la Gemara, que recuerda el día de la muerte. Cuando uno recuerda el día de la muerte, le ayuda a recapacitar y reaccionar contra el Yetzer Hara, porque se va a dar cuenta que todo esto es pasajero, todos estos placeres que el Yetzer Hara ofrece, finalmente no son más que algo provisional y la vida se va a acabar. Imagínense una persona que está 5 minutos antes de que muera, o sea, le avisan, tiene 5 minutos, va a buscar placeres mundanos, algunos pecados, a ver de qué se puede todavía agarrar más. Esto es lo que le va a interesar, o que va a hacer un poco de Heshbon HaNefesh. Ahora que tiene 5 minutos, le va a repasar toda la vida frente a él para ver dónde se cometió error, que a lo mejor todavía se podía corregir antes de irse de este mundo. La muerte tiene mucha capacidad para hacernos reflexionar y la capacidad de hacer tshuva. Sobre esto viene a cantar aquí al mutlaben, la capacidad que Dios dio en nuestros corazones de temerle a la muerte, lo que puede ayudarnos a hacer tshuva. דבר אחר, העלים הקדוש ברוך הוא מבריאותיו טעמי פרה דאמר רבי יצחק כל העוסק בפרה מטמאה בבגדים והיא עצמה מטהרת טמאים. Otra explicación, la cuarta o la quinta, ya no me acuerdo. Almut milashon ne'elam, escondido, oculto. Canta David Amelech sobre aquellas cosas que Dios nos escondió. Almut, de nuestros corazones, escondió a Kadosh Baruj Hu varias cosas que también por eso le cantamos a Dios, que muestra la grandeza de Dios, y aun cuando no entendemos algunas cosas, igual lo hacemos con cántico y con alegría. Eso es lo que David Amelech nos viene a enseñar. No solo aquellos mitzvot, aquellas cosas que tú entiendes y que tú te familiarizas con ellas, haces con alegría. Esto cualquiera lo puede hacer. El propósito del Yehudí es cumplir los mitzvot de Kadosh Baruj Hu con alegría, aun cuando no se entienden, aun aquellas que los motivos y las razones se escondieron de nosotros. Almut laben. Almut milashon elam. Uno de los que se escondieron de nosotros, por ejemplo, es la de Pará Aduma. Es lo que dice el Midrash. Otro, Davar Acher, Sheelim et Haketz. Otra cosa que Dios escondió de nosotros, y aún así estamos contentos con Dios, es que el final, la Geulah, está escondida de nosotros. Almut milashon ne'elam, almut laben, en nuestros corazones. No tenemos abierto, claro, cuándo va a terminar el Galut, cuándo va a llegar la Geulah. Sheelim et Haketz. Ahora, ¿por qué Dios escondió la Geulah? ¿Cuándo va a ser? A propósito. Porque si Dios hubiera dicho desde un principio cuándo va a llegar la Geulah, entonces todas las generaciones que no les va a tocar en su tiempo la Geulah no tienen ni por qué esforzar, ni por qué vivir con esperanza, ni por qué buscar mejorarse para estar preparados. Igual no va a tocar a mí, va a tocar quién sabe en cuántos años. Entonces Dios escondió la Geulah. ¿Para qué? Para que nosotros estemos todo momento esperando a la Geulah. Y de hecho esa es la primera pregunta, una de las primeras preguntas que le hacen a uno, dice la Gemara, cuando termina su vida y llega ante Dios. Una de las preguntas que le hacen es, si pita li Yeshua, si tu vida estaba basada en una esperanza a que llegue la Geulah en tu tiempo. Sobre esto hay que cantar, es un regalo de Dios, el hecho que sabemos que la Geulah tiene que venir y no sabemos cuándo, o sea que puede venir en cualquier momento. Eso también nos mantiene de alguna manera con alerta o con tensión de que debemos de buscar cómo mejorar y cómo estar preparados, listos para que cuando venga no nos agarre de sorpresa. ¿Cómo saben los jajamín que nos van a preguntar cuando lleguemos allá? Bueno, esto los Jajamim hacen ahí, dicen 3 preguntas que nos van a hacer: Nasata benatata be'emunah, Kavata itim la Torah, o Tzipita li Yeshua. No lo inventan ellos, está en la Torah, o sea, lo deducen de Psukim. ¿Sí? Claro. Davar acher,
Sheelim Sechara Mitzvot. Otra cosa que Dios nos escondió, Almut Milashon Ne'elam, el pago de los mitzvot. Nosotros no sabemos una mitzvah cuánto vale. Como dice la Mishnah Pirkei Avot, siempre cumplas con una mitzvah. No hagas tú diferencias entre los mitzvot y no decidas tú cuál aceptar y cuál no aceptar. Las importantes las hago, las menos importantes las dejo a un lado. ¿Quién te dijo qué es importante y qué no es importante? A propósito, Dios no reveló el pago de los mitzvot para que no hagamos este cálculo. Mira, este tiene el premio es más grande, mejor me dedico al importante. No sabemos, sí. Entonces, ¿por qué dice también el pago de una desgracia? Hay un pago ahí. Eso es en este mundo. Sí, pero en el mundo venidero. Schar mitzvah, el pago de los mitzvot, be'ay al maleka, dice la Gemara. En este mundo no hay pago de mitzvot. En este mundo el único pago es schar mitzvah, mitzvah. O sea, la misma mitzvah te permite, ese mismo es el pago. Aquí disfrutas de la misma mitzvah. El schar mitzvah en este mundo es la misma mitzvah que hiciste. Porque aparte de que la mitzvah te trae pago para el mundo venidero, te beneficia en este mundo. Porque finalmente hacer mitzvot es un placer. Solo aquellos que no lo han probado creen que hacer mitzvot es una carga, es un yugo. Finalmente es un placer. Pero aparte existe realmente un pago. Y este pago no sabemos cuál es. Y a través de la matanza haran mitzvot no sabemos. Y por lo tanto vale la pena cumplir todas las mitzvot porque no sabemos lo que estamos perdiendo. Y no tomar decisión solo sobre la importancia de los mitzvot. Es un riesgo demasiado grande. Puede ser que uno al final se va a dar cuenta que se equivocó completamente. Precisamente lo que él pensó que era importante y se dedicaba a cumplir no era tan importante, y lo que realmente era importante él creía que no era importante y no los hacía y perdió la oportunidad. Todo el mundo, Yom Kippur es importante, pero Shabbat no. ¿Y quién dijo que Yom Kippur es más que Shabbat? O todo el mundo, el Kaddish, todo el mundo cuida. O sea, todo el mundo cuida el Kaddish, el Yortzeit. Y cuando hay tantos mitzvot en la Torah que uno deja de cuidar. Entonces yo nunca entendí por qué tomaron unas cosas y otras cosas dejaron. ¿En qué se basaron? ¿En qué? O sea, ¿cuál es la lógica? Bueno, si no crees, pues no crees en nada. Entonces deja todo. Si crees y sí entiendes que hay mitzvot que hay que cumplir, entonces ¿cuál es la diferencia? Todos son de igual de importancia. Todos vienen de la misma fuente. No es de que uno viene de una fuente, otra viene de otra fuente y dice, bueno, yo en este libro confío, en esto no confío, esto me parece bien, esto no. Todo es la misma Torah. Entonces, ¿en qué te basas para hacer estas diferencias entre una mitzvah y otra? Y si no haces por entendimiento o porque confías, sino nada más porque así lo hizo tu abuela y tu abuelo y así lo hicieron tus papás y así sigues, entonces nada más uno que continúa como un rebaño, como un ganado que va atrás de la oveja líder, donde va todo el mundo, pero no porque realmente tienes tu propio entendimiento. Uno debe de hacer no nada más porque lo enseñaron así, sino porque debe de profundizar y entender la razón y estar convencido en lo que está haciendo. Seguimos. Siguiente explicación. Perdón, antes de continuar, dice Sheelim Schara Mitzvot, ¿por qué? Sheyu Israel osim otam mishelahem, שכשיבוא הקדוש ברוך הוא ליתן שכרן, שכר אמונה ושכר עשייה הוא נותן. ועל כן תורה מתקיימת כולה. A propósito, Dios escondió el pago de los mitzvot para que lo hagas no por el pago, sino que lo hagas por tu convicción, por tu emuná, por tu propia iniciativa. דבר אחר, אלמות לבן שאתה גוזר על הבן ומלבינו בעוונותיו, ומלבין עוונותיו, ואומר בן אלו ישראל שנאמר בני בכורי ישראל. Una explicación diferente. Almut Laben, el hijo. ¿Quién es el hijo? Am Israel. Am Israel se considera hijo de Akadosh Baruch Hu. Beni Bechori Israel, dice el pasuk. Canta David Amelech por la oportunidad que Dios le da a Am Israel de limpiar, blanquear sus pecados. ¿Cómo? Almut. ¿Qué es Almut Laben? Am Israel ha sufrido, hay mucha muerte, había mucha tragedia a lo largo de la historia de Am Israel, tantas dificultades, persecuciones, problemas que Am Israel había sufrido.
Entonces pregunta uno, ¿es porque Dios no quiere o porque Dios no nos quiere? ¿Cuál es la razón de que Am Israel ha sufrido tanto durante su historia, los 3,000-4,000 años de historia? ¿Porque nos quiere o porque no nos quiere? Viene David Amelech y canta sobre esto, al Mutlabe. Precisamente este trato anormal, no como cualquier otro pueblo, ese sufrimiento extra que Am Israel ha sufrido, eso es la muestra, eso es la mejor prueba que Am Israel se considera hijo de Akadosh Baruj Hu. Porque si no fuera hijo, pues lo trata como cualquiera trata a su vecino, nunca lo castiga, nunca le llama la atención, nunca lo regaña. Porque ¿qué me importa lo que hace el hijo del vecino? ¿A quién le regaña uno? ¿A quién corrige uno? A su propio hijo. Al Mutlaben, el hecho que Am Israel ha pasado por tanto sufrimiento, eso muestra que somos hijos de Akadosh Baruj Hu, y Dios a propósito nos ha mandado todas estas cosas difíciles a lo largo de nuestra historia para permitir a que finalmente nos estemos limpios, a que se blanquean nuestros errores. Davar acher, alamot she'aben oseh b'yom kippur mechaper. Almut son cosas que hacemos a escondidas. ¿Qué cosas hacen uno a escondidas? Pues las mitzvot no se hacen a escondidas. Las mitzvot, cuando hace uno, trata de que haya más publicidad de lo que se puede. Fulano donó tanto para hacer tanto, y para eso hay una placa grande. Pero nunca vi una placa que dice fulano hizo tal pecado, que pongan una placa. Eso sí se hace en la oscuridad, a escondidas. La menatzeach al Mutlaben. Dios nos hizo un regalo, Almut, hacemos cosas a escondidas, Beneelam, así cuando nadie ve. Sin embargo, la ven, Dios lo blanquea, la ven milashon lavan. ¿Cómo se blanquea? Llega Yom Kippur, hacemos shuvah y decimos, si hicieron pecados que parecieron rojos, llegaron a ser blancos como la nieve, cuando hacemos shuvah llega Yom Kippur. Para eso hay que cantarle a Hashem. Davar acher al Mutlaben al Mitataben. Otra explicación completamente diferente. David Amelech cometió, bueno, no es completamente diferente, perdón, es continuación de lo que dijimos antes, pero si antes lo dijimos en forma general, sobre todo a Israel, la forma como Dios nos permite blanquear nuestros pecados a través de los sufrimientos que Israel sufrió, ahora lo interpretamos en forma particular para David Amelech. David Amelech cometió un pecado muy conocido, conocido como el pecado que hizo con Bathsheba. Es una historia que hay que estudiar, qué es lo que pasó ahí. A grosso modo se trata que David Amelech, se dice por lo menos literalmente en el pasuk, David Amelech conoció a una mujer, la deseó, estaba casada, no puede tomar una mujer casada, entonces ¿qué hizo? Agarró a su esposo y lo mandó a la guerra, al frente, y entonces ahí murió. Entonces David Amelech pudo quedarse con la esposa. Eso obviamente está muy mal visto por cualquier criterio, cualquier forma que queremos ver. Eso es la traducción literal de lo que está escrito. Obviamente hay que ponerse a estudiar bien, porque no puede ser que sea tan sencillo. Conociendo a David Amelech, sabiendo de qué tipo de persona estamos hablando, eso es muy difícil relacionar a David Amelech con esta actitud, con ese tipo de acciones o de delitos. Esto corresponde a gente de otro nivel, no a nivel de David Amelech, y esto nos obliga a profundizar y tratar de entender a fondo a qué se refiere cuando el Naví nos comenta esta historia o este pecado. Y la Gemara dice, Kora Omer David Hatá, y no el Atoe. La Gemara dice, aquel que utiliza sus propios criterios acerca de lo que es un pecado y con esto juzga a David, seguramente va a llegar a cometer un error. Porque si hay un pecado, si hay un error, pero no el error que nosotros creemos, no el error que nosotros consideramos como error. No podemos utilizar criterios y parámetros nuestros sobre un pecado y aplicarlo sobre David Amelech. Hay que verlo con el contexto de quién era David Amelech. Esto es tema para una clase entera, qué es lo que pasó. Ya dimos una clase al respecto en su momento cuando se estudió Sefer Melachim. Pero ¿cuál es el final de la historia? David Amelech se casó con Bathsheba y tuvo un hijo de ella. Y este hijo murió. El primer hijo que tuvo con ella murió. Segundo hijo se hizo rey. ¿Quién es el segundo hijo? Shlomo Amelech. Pero el primer hijo murió.
Viene David Amelech y canta sobre esta muerte de este hijo. La menatzeach almut laben, almut sobre la muerte de este hijo. ¿Por qué? Dice, Kol hayamim shaya ben kayam haya David yodea shelibo shel HaKadosh Baruch Hu alav, kivan shemet yada she'en libo alav. Mientras el hijo vivió, mientras la cosa funcionó y no hubo ninguna reacción de Dios, David Amelech supo que Dios seguramente está enojado con él, porque no ha recibido ningún castigo por lo que había hecho. Cuando no había recibido castigo, David siente como aquel niño en la escuela que hace travesuras, el maestro no le llama la atención. Entonces al principio está feliz tal vez, pero poco a poco va a dar cuenta que a todos los niños cuando hacen algo el maestro le llama la atención, reacciona, manda un reporte a la casa, luego los castiga, y a él nunca le llama la atención, nunca le dice nada. Al principio le gusta, pero a la larga se va a dar cuenta que es diferente, que está fuera del... Está ignorado, fuera de la jugada. Lo sacaron, o sea, como que no existe. Ya el maestro ya lo tachó, ya lo dio por perdido, ya no quiere ya lo dio de baja, o sea, ya no quiere saber de él. Ese es el peor castigo que se puede dar si es un maestro inteligente. Si no es inteligente, va a pelear con él todo el tiempo, va a perder toda su energía y su tiempo en luchar contra él, y nada más le va a dar gusto al niño de que recibe toda la atención del maestro. Si es un maestro inteligente, cuando ya se da cuenta que es un niño, si es un niño que hay posibilidad, hay potencial, simplemente de vez en cuando se resbala y se desvía, obviamente hay que corregirlo. Pero si es un niño que de plano de él ya no hay forma de corregirlo, la mejor manera de enfrentar a esta situación es no prestar atención a las travesuras que hace. David Amelech, mientras no recibe la acción de Dios por lo que hizo, David entiende que cometió un error, está muy preocupado. Es tan grave mi error a que Dios ya decidió ni siquiera ocuparse de mí, ya no molestarme, o sea, a lo mejor ya me dio de baja, ya me tachó. Cuando murió este hijo, el hijo que vino de Bathsheba, el hijo, digamos, de este pecado, David entendió, o sea, por más dolor que tuvo, y tuvo mucho dolor, el Naví cuenta que David estuvo llorando, así cuenta el Naví, estuvo llorando, pidiendo, rezando para que Dios salve al niño cuando se enfermó. Pero cuando ya murió el niño, cuando ya no había más que hacer, ya se acabó el motivo del rezo, porque ya no había forma de salvar, porque murió, en ese momento se levantó de inmediato David y entendió que esto fue la reacción de Dios. Entonces, por más dolor que tuvo, pudo cantar la menatzeach almut laben, porque entendió que todavía Dios no lo sacó para afuera, no lo tachó. Hasta ahora vimos 9 explicaciones, todas están en el Kuchimoni. Ahora vamos a empezar con Rashi. Es la explicación número 10, que es Almut Laben. Almut Laben, dice Rashi, el tercer párrafo de esta primera hoja, Yesh potrin Almut Laben Almot beno Avshalom. También Almut Laben sobre la muerte de un hijo, Almut sobre la muerte, Laben del hijo. Nada más que no el hijo que vino de Bathsheba, como acabamos de ver esa interpretación, sino otro hijo que le murió a David Amelech. ¿Quién es el otro hijo? Absalom. Es aquel hijo que murió ya grande, no como el primer hijo que murió chico. Este hijo, Absalom, hizo una revolución contra David, persiguió a David, y finalmente durante una escapatoria de David de él persigue a David, se enreda su pelo en un árbol y ahí queda colgado hasta que viene Joab y lo mata. Entonces hay quien explica, dice Rashi, que este cántico viene sobre la muerte de Absalom, y dice Rashi que no. Velo yitacher, Pitrono, no acepto esa interpretación. Aquí es donde Rashi dice, esta no me gusta. ¿Por qué? Mipnei omro laben velo amar haben. Si hubiera sido sobre Absalom, hubiera dicho Ramnatzeach almut haben, el hijo de David. Al decir laben sobre el hijo, se entiende que cualquier hijo, no hijo particular de él. No existe ninguna otra fuente que apoye esta interpretación de que la Ben se refiere a su propio hijo. La Ben se ve más general, el cántico de la muerte del hijo, pero no del hijo de él, del hijo, de su hijo. No es su hijo, la Ben de un hijo. ¿De quién era Absalom, hijo de qué mujer?
¿Cómo se llamaba la mamá? No me acuerdo. Era Yefatuar. ¿Cómo se, el nombre se me fue. Veyesh Potri. Almut Laben. Esta explicación de Rashi me gusta porque corresponde más al tipo... casi va a la línea de Kabbalah o de los de Remazim. Ya no es Pshat. O sea, no tan común que Rashi traiga esas interpretaciones. Viesh Potrim Almut Laben Naval. La palabra Laben, si leemos de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda, se lee Naval. Laben, Naval. ¿Quién es Naval? Naval a Carmelí. David Amelech tuvo un incidente con Naval a Carmelí. Cuando David fue ungido como rey, tenía derecho a que la gente apoye a él como rey y le den lo que él decreta, lo que él ordena. Él puede decidir lo que hay que apoyar, hay que aportar para él como rey. En una ocasión le mandó una orden a Naval a Carmelí que tenía que apoyar al reinado con X número de animales de su ganado o de algunas cosas que tenía que dar. En Naval se lo estuvo negando, pero de manera muy fea, estaba ofendiendo al rey. Y finalmente la historia termina que Naval muere muy pronto después de que esto sucede. Así cuenta el Naví. Entonces dice Rashi, hay quien interpreta Almut Laben son otiyot Naval. No es muy común encontrar ese tipo de explicaciones en Rashi. Que hay que leerlo de izquierda a derecha, es Naval. Y por la muerte de Naval, David hizo un cántico y Rashi dice que tampoco esto es verdad. Ve'av ze lo itachen, la afochet Hashem. Entonces dice Rashi, eso de cambiar el orden de las letras, está bien, son explicaciones que existen, pero no para Rashi. Rashi es más basado en el Pshat, no en ese tipo de remazim, y él no acepta esa explicación. וראיתי במסורה הגדולה שהיא תיבה אחת שהרי חיבר לה והוא ינגנו אלמות. Ahora trae Rashi, yo vi quien explica que Almut no son dos palabras sobre la muerte, Almut, sino Almut como una sola palabra, como de hecho ya vimos esas interpretaciones que Almut milashon juventud, Almut, o Almut milashon olam, neelam. También trae Rashi eso, nada más que hay que entender en qué contexto. O sea, Rashi además trae primero el principio, que existe la posibilidad de interpretar Almut como una sola palabra. Ahora hay que entender qué significa esta palabra. Veomerani, saltando un poquito, למנצח אלמות לבן שיר זה לעתיד לבוא כשיתלבן ילדותן ושחרותן של ישראל ותגלה צדקתם ותקרב ישועתם שימחה עמלק וזרעו. אלמות ילדות. לבן כמו לליבן, או ללבן, perdón, לבן כמו ללבן. Dice Rashi, Almut milashon juventud, como dijimos antes, pero antes interpretamos Almut juventud, los padres que quieren a sus hijos, como dijimos antes. Rashi no. Se refiere a la época de Aharit Hayamim. Aharit Hayamim, cuando venga Mashiach, se va en forma retroactiva, con perspectiva, se va de repente a entender toda la historia del final hacia el principio. Y entonces vamos a poder ver que Am Israel desde su infancia, desde su principio, cuando todavía era un pueblo joven, Almut, Elem, joven, desde entonces era un pueblo tzadik, un pueblo que hacía lo correcto. ¿Qué es lo que pasa durante la historia? Los goyim nos han culpabilizado de todo lo mal que existe en el mundo. Cuando somos ricos dicen que estamos controlando todo el dinero del mundo. Cuando fuimos pobres dijeron que por culpa nuestra no hay producción, no aportamos, somos pobres, no servimos para la economía y la economía va para abajo. Cuando nos va bien, dicen que nos estamos metiendo en todo. Cuando nos va mal, dicen que estamos apartados de todos los demás. Siempre buscan como... ¿ah? Siempre tenemos la culpa. Ashamnu mikol am. Boshnu mikol am. Todo el pueblo dice que somos los culpables. Aharit Hayamim
va a ser Almut, o sea, desde la juventud de Am Israel, desde un principio, Laben va a estar blanco, Laben Milashon le Laben, se va a aclarar que siempre Am Israel estuvo bien y que no es cierto lo que dijeron sobre nosotros. O sea, al contrario, aquel Amalek que representa a todos esos pueblos que siempre persiguen a Am Israel, ese es el que finalmente se va a mostrar cuando ya va a estar. Vamos a tener toda la perspectiva, todo el panorama, se va a mostrar que Amalek es el que estuvo mal y Am Israel es el que estuvo bien. Umenachem patar, Almut laben, neginot lelamed, וכה פתרונו, למנצח אלמות לבן, למשורר נגינות ללמד, והיא לבן כמו להבין ולבונן. אלמות על שם כלי שיר ששמו אלמות, כמו שאמר על אלמות שיר. Trae Rashi otro de los rishonim que interpreta completamente diferente. Almut, ¿se acuerdan que los capítulos anteriores empiezan con un instrumento musical? Teníamos Shigayon le David en la semana pasada con una explicación de que Shigayon es un instrumento. Teníamos la Menatzeach Beneginot, que es un instrumento musical. Trae Rashi otra interpretación, que Almut también es un instrumento musical. La Menatzeach Almut Laben, el director que va a dirigir la orquesta, que para este cántico el instrumento musical principal sería Almut. Y Laben es Milashon Leavinu Leitbonen. O sea, cada instrumento, dice Rashi, es a propósito que David escribió la música o el cántico dirigido que se ha tocado con tal instrumento. ¿Por qué? Porque este instrumento, tal instrumento puede interpretar mejor lo que significa este cántico. No es lo mismo presentar o interpretar algo con una guitarra que con un violín. Para algunos cánticos, un violín es el instrumento que lo va a poder interpretar de la mejor manera. Para otros hay que utilizar guitarra, a lo mejor para un tercero, un piano, etc. Para Almut, este instrumento musical es lo que nos va a hacer entender mejor lo que quiere decir ese capítulo. Almut laben milashon litbonen, a través litbonen, profundizar a través de este instrumento musical. ¿No dice Rashi que se llama Almut? así no? Sí. Si nosotros no conocemos, es problema nuestro, pero Rashi dice cómo se llama Almut. A otros le dices violín y no van a saber, no sé, en África a lo mejor no escucharon lo que es violín, pero violín significa un instrumento, Almut significa otro instrumento. De Donash Patar trae Rashi otra explicación de un jajam que se llama Donash, Rabbi Donash Alevi. Laben Shem Adam Shaya Shmo Laben o Lavan. Es otra interpretación. Había una persona que se llamaba Laben. Era un rey que hacía guerras contra David Amelech en esa época. Y David está cantando la Menatzeach Almut Laben, cuando muere este enemigo que se llama Laben o Lavan, que peleó contra él y escribió este cántico, Almut Laben. שהיה שמו לבן שהיה נלחם בדוד בימים ההם, ומה שהוא אומר גערת גויים, גערת גויים איבדת רשע, הרשע הזה הוא לבן ההורג עם נקיים. Si quieren ver en la primer párrafo, pasuk vav, dentro del cántico dice David Amelech, גערת גויים איבדת רשע, שמם מחית לעולם ועד. ¿A quién se refiere איבדת גויים? Canta y alaba a Dios y agradece a Dios por acabar con este goy, con este pueblo, con este rey que lo está todo el tiempo molestando a Am Israel. ואף על פי שאין אתה רואה במקום אחר אדם שהיה שמו לבן, רק במקום הזה, כן אתה מוצא בשמות אחרים שאינם נכתבים במקרא. פעם אחת pregunta, y me vas a preguntar, pero no encontramos en todo el Tanaj ninguna otra ocasión donde aparece un nombre parecido a Laben. ¿Dónde escuchamos Laben? Lavan sí, Naval sí, pero Laben no. Dice, bueno, hay otros nombres que aparecen en todo el Tanaj una sola vez y esto es uno de ellos. Es la única ocasión que aparece este nombre que se llama Laben. Radak, hasta aquí vimos ahora 14 explicaciones. Radak trae la quinceava. Dice, la Menatzeach Almut Laben se refiere a Goliat.
David, no tenemos aquí impreso Radak. Goliat, David y Goliat, sabemos que David tuvo un enfrentamiento con Goliat, pudo matar a Goliat, y a esto se dedicó David este cántico sobre esta historia, sobre la muerte de Goliat, la Menatzeach, Almut Laben. La pregunta es, ¿por qué se le llama Laben a Goliat? O sea, ¿qué tiene que ver? La palabra Almut está bien, por la muerte, pero de Laben, ¿por qué tiene que ver Laben con Goliat? Entonces resulta, dice Radak, que el mismo Tanaj llama a Goliat Ish Abeinaim, el hombre del medio. ¿Por qué? Porque él era el hermano del medio entre sus hermanos. O sea, tenía uno mayor y uno menor. Y por eso se llama Ish Abeinaim. Y entonces, Laben Milashon Beinaim, el hombre del medio que estuvo entre dos hermanos, este es Goliat, la Menatzeach Almut Laben. Así interpreta la Radak. ¿Por qué no pone que es la tía abuela de David? La tía bisabuela, no sé qué. Bueno, no sé. Porque ahí sí podía haber una conexión, ¿no? Porque es hermana de... Sí, pero en general, o sea, canta David Amelech por haber ganado a la Goliat. ¿Por qué le llama así? Es una insinuación, la Ben Milashon Isha Beinaim. El Yavetz trae otra explicación, que David está hablando en esta generación sobre todas, en este cántico sobre todas las generaciones pasadas, presente y futuras. Y por eso dice la Menatzeach Almut Laben, o sea, estoy hablando por el hijo, el cual se está transmitiendo la tradición desde generaciones pasadas. O sea, siempre cómo se pasa la tradición en Am Israel a través de padres que transmiten a los hijos. Mi hable ben, veigadetal le binja bayomahu. Hay la mitzvah de contar a los hijos. Veshinantam levaneja. También aquí la Menatzeach canta David Amelech por la tradición que tenemos de ir transmitiendo la Ben. Y por eso es Almut. ¿Qué es Almut? Almut también se puede interpretar como alma de no morir, eternidad. Almut significa eternidad en hebreo. Si Ben al-Mavet dicen, este es eterno. ¿Por qué? Porque está encima de la muerte. Al-Mavet, Almut. La eternidad de Israel, Netzach Israel, es gracias a esa transmisión de padres a hijos. Y sigue diciendo el Yavetz, podemos ver cómo relaciona aquí generaciones pasadas, presente y futuro en el Pasuk Bet. Dice así, Ode Hashem bechol libi asapra kol nifleoteja. Te quiero agradecer, Hashem, con todo mi corazón, contando todas tus maravillas. Maravillas del pasado, maravillas del presente y maravillas del futuro. Donde, por ejemplo, en Pasuk Vav, Ga'arta Goyim, dice Eliavet, se refiere al Dora Palagá. Aquella generación que construyó la Torre de Babel, Dios los regañó, los dispersó, y esto es una maravilla de Akadosh Baruj Hu desde entonces, de pasado. Sigue diciendo Ibadet Rasha se refiere a la muerte de Goliat en su generación, otra maravilla de Dios, pero ahora del presente. Y termina este pasuk diciendo Shmam Machita Leolam Vaed. Esto es en el futuro, donde cuando llega Mashiach, cuando llega la Geula, se va a borrar por completo el nombre de todos esos enemigos de Am Israel. Asaprani Fleoteja, cuento aquí tus maravillas del pasado, del presente, del futuro, los que contamos de padre a hijo, la Menatzeach Almut, la eternidad de Am Israel es por la capacidad que tenemos de transmitir eso, la Ben de un padre a hijo. El Al-Sheikh HaKadosh trae otra explicación, como ya mencionamos antes, que se refiere a su hijo que nació de Bathsheba, que murió, que hasta que no murió no estaba seguro si fue perdonado su pecado. Cuando murió ya supo que Dios no lo tachó y sí lo toma en cuenta todavía. Entonces, esto ya lo vimos, además que el Al-Sheikh agrega, ¿por qué dice entonces Almut
Laben y no Almut Haben. ¿Se acuerdan que vimos que Rashi no acepta la explicación de que se refiere a la muerte de Absalón? Porque dice que si es Absalón debería decir Almut Haben, no Almut Laben. Entonces pregunta el Alshech lo mismo en esta interpretación. ¿Cómo podemos interpretar que es el hijo que nació de Bathsheba, que sobre esto canta David? Debería decir Haben. Contesta que el Alshech, que no todo el mundo está en un nivel de poder cantar cuando Dios le manda a uno un castigo como esto de que le muere un hijo. No todo el mundo está listo para esto. La mayoría de la gente es motivo nada más para tristeza, para luto, para estar Enojado. estar lamentando, por lo menos, aunque no enojado tal vez, pero por lo menos lamentando. Y David Amelech canta, la menatzeach mizmor de David. Por eso dice Laben. ¿Qué significa Laben? No habla David Amelech precisamente aquí de su hijo, sino dice Laben, Almut Laben, mizmor de David. Solo David puede cantar cuando muere Laben, cuando sucede que muere un hijo. El resto del mundo no está listo para eso, aunque sé que no solo David, también habían otros. Hay una historia del Hafetz Haim, que, para no ir tan lejos de David Amelech, es algo contemporáneo. Gente vive, todavía hay gente, testigo, que conoció al Hafetz Haim, que nos puede decir, yo conocí el Shamash de Hafetz Haim, el que era su Shamash, que era su mano derecha. Se llamaba Shapira. No me acuerdo su primer nombre. Él vivió en Petah Tikva. Es que Hafetz Haim iba a llegar a Eretz Israel y le prepararon un lugar, una casa en Petah Tikva. Entonces, finalmente él no llegó, pero su shamash nunca llegó a Israel. Tenía el plan, pero finalmente no se realizó. Le compraron una casa, le prepararon un lugar. El shamash de él llegó. Se llamaba, no Shapira, Broide, su apellido Broide. No me acuerdo su primer nombre. Yo lo conocí cuando yo estudiaba en Petah Tikva, en la yeshiva. Era ya muy grande, ya muy viejo, con barba blanca, muy larga. Era el Shamash, que era su mano derecha por muchísimos años allá en Europa, y finalmente llegó a Israel. Los Hafetz Haim no son historias que dice uno, bueno, cuentan. Aquí sí hay gente que lo vivió y que lo atestiguó. El Hafetz Haim le murió un hijo en vida. Y bueno, sucede. La mayoría de la gente, como dice el Al-Sheikh HaKadosh, es lamentar, es lamento, es quinar a David. El Hafetz Haim estuvo en la Levaya, estuvo en el entierro. Cuando llegó a la tumba, a la hora de cerrar la tumba, dijo las siguientes palabras. Dijo: Dios, hasta ahora la mitzvah que tenemos de Ve'afta et Hashem Elokeja bechol levavcha no la pude cumplir realmente así, porque no pude dar todo mi corazón, bechol levavcha, llenar todo mi corazón con amor hacia Dios, porque parte de mi corazón también tenía amor hacia mi hijo. Pero ahora que ya no tengo el hijo, ahora sí voy a poder cumplir este hueco que quedó, este espacio que se liberó, lo voy a llenar ahora también con el amor a Dios. Así que ahora todo mi corazón va a estar lleno de amor hacia Dios. Voy a poder cumplir la mitzvah de Ve'afta et Hashem Elokeja bechol levavcha. ¿Cuánta gente puede decir una cosa así a la hora de enterrar a un hijo? A lo mejor se puede contar sobre los dedos de una sola mano. David Amelech fue así. Mizmor de David, Almut Laben, cuando perdió un hijo y entendió que era un castigo por lo que había hecho. El Hafetz Haim también pudo estar en estos niveles. Lo dijiste en una shivara. Bueno, el Malbim explica también, como explicamos antes, de que se refiere a un rey que se llama Laben, que viene a atacar a David Amelech, persiguió a Israel, David lo venció. Pero el Malbim agrega que por qué este cántico, por qué dedicó David Amelech un cántico completo por la guerra que ganó contra este rey Laben, que vino y atacó a Israel. Dice el Malbim, porque aparentemente esta victoria fue natural. Una victoria, una guerra, a lo mejor estaba bien más preparado, mejor preparado el ejército de David, se utilizó mejor esta estrategia, mejor táctica.
Pero finalmente el que se profundiza se va a dar cuenta que lo que pareció como derech hateva, como naturaleza, realmente fue no natural, sobrenatural, y fue un milagro. Y por eso compuso David todo este cántico. Más, ¿de qué manera finalmente perdió la guerra ese rey Labén? Dice David Amelech aquí, insinúa que este rey parece que era un estratega muy grande, preparó muchos Estrategias. sí, o ¿cómo se llaman? ¿Ah? Batallas. No, preparó como, ¿cómo se dice en español? No emboscadas o malcodet, ¿cómo se dice malcodet? Trampas, como trampas para que se pone para animales, o sea, muchas trampas para que caiga ahí a Israel. Y finalmente lo que sucedió es que él cayó en sus propias trampas. Así dice David Amelech aquí en el Pasuk Tetzain. En Pasuk Tetzvav, si quieren empezamos. Lemana sapra kol teilateja. Vengo a contar toda tu alabanza. Besharei bat Zion agila bishuateja. Estoy alegrándome en los portones de Zion por tu salvación, Dios, porque fue una forma milagrosa la victoria que tuvimos contra este rey. ¿Por qué? Tavu goim Beshahat Asu. Se hundieron estos pueblos de rey Labén. ¿En dónde? En Shahat Asu, o sea, en la misma trampa que ellos habían preparado. Bereshet Zu. Ellos pusieron una red para atraparnos. Tamanu, Bereshet Zu Tamanu, escondieron una red para atraparnos. Nilkedaragram, su propio pie quedó atrapada en la misma red que preparó contra nosotros. David Amelech entiende, así dice el Malvin, que Akadosh Baruj Hu utilizó ese rey contra Am Israel para que se haga justicia, porque Am Israel mismo hizo algo para merecer esto. Si vemos en los psukim Het, Tet, Hashem laolam yeshev konen la mishpat kis'o, u yishpot tevel betzedek yadin leumim b'misharim. Si todo el capítulo se refiere a este rey que nos atacó, dice David Amelech, entonces mishpat, aquí se trata de justicia, se trata de que, bueno, Am Israel algo hizo para que Hashem nos mande a él para que nos molestara. Pero al final del capítulo pide David Amelech a Hashem algo. Ok, si nos tienes que castigar, bien, aceptamos. Si hicimos algo malo y nos tienes que corregir, entendemos, somos hijos. Dijimos antes, Beni Bechor Israel, un hijo tiene que entender que por un lado ser hijo es privilegio, pero por otro lado implica también que el padre no siempre te dé chocolate y te acaricia, siempre, a veces te tiene que corregir y castigar también. Pero al final el Pasuk Hart dice, Kuma Hashem al yaoz enosh. Y Shaftu Goim al Panech, si nos tienes que castigar, no nos mandes un rey Labén, o un rey Nebuchadrezzar, o un Goliat, o otros malos que nos ataquen. ¿Por qué no nos das el castigo tú directamente, no a través de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué pide David Amelech que sea directo con Dios? Porque Shita Hashem moral Lahem Yedu Goim Enosh Hashem Asher. ¿Qué pasa cuando los Goim nos atacan? Y es parte de nuestro castigo, y logra que se aumenta la emuná en Hashem por esto. O al contrario, que empiezan a decir, ya ven, nosotros somos los que vencemos, que triunfamos. Hay las dos cosas. Entonces no se logra el propósito, viene el castigo, y lo que es la meta de que se revela el nombre de Hashem no se logra. Lo único que se logra al contrario, que los goyim dicen entonces, mira, no hay que creer en Dios, ellos son los creyentes de Dios, mira cómo les va, y nosotros que no creemos en Él, cómo los ganamos. Entonces, si ya nos tienes que castigar, hazlo de manera de que todo el mundo entienda que viene de Dios, se revela tu nombre, que todo el mundo reconozca y acepte, para que por lo menos el castigo tenga sentido y que valga la pena. El peor castigo es que cuando el castigo vino y ni siquiera ha logrado lo que tenía que lograr. Si hay que sufrir, por lo menos que se justifique. El Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, por último, explica de la siguiente manera. Almut se refiere a la eternidad, como mencionamos anteriormente, Almut sobre la muerte. Canta David Amelech sobre la eternidad de Am Israel. Netzach Israel lo yeshaker. Es un pueblo eterno. Y por lo tanto,
viene aquí a cantar y describir en ese cántico la eternidad de Am Israel, que viene de... ¿Por qué? ¿De dónde viene esa eternidad? Por el mismo hecho de que nosotros somos hijos de Akadosh Baruj Hu, Beni Bechor Israel, Lamnatzeach, Almut, la eternidad de Am Israel. ¿Por qué? La ven por ser el pueblo hijo primogénito de Dios. Y como dijimos antes, el capítulo este habla del sufrimiento de Am Israel a lo largo de su historia y la justicia que Dios hace y que a veces requiere como parte de la justicia corregirnos y mandarnos momentos difíciles, pero la meta de todo esto es llegar a ser hijos de Dios, llegar a la eternidad. Ese sufrimiento a lo largo de la historia es parte de la relación entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu, como relación de padre con hijo, igual como el padre a veces castiga a su hijo como parte de su preparación, también Akadosh Baruj Hu hace lo mismo con nosotros para que podamos disfrutar finalmente de ese privilegio de ser hijos de Dios y llegar a la eternidad. Con eso termino, Rabbi Shimshon Refael Hirsch, la última explicación al Derech Hapshat, y quiero culminar ya con una más, que sería el Derech Asod también. También la parte del Sod tiene que ver aquí con una explicación que aporta, dicen nuestros sabios de la Kabbalah y la Ria Kadosh, dice aquí algo muy interesante. Eliezer, el siervo de Abraham, era descendiente de Canaán. Canaán, que era el hijo de Noach, o sea, el nieto de Noach, hijo de Ham, que fue maldecido por Noach. Sí, fue maldecido, que sea esclavo, siervo de los demás hermanos. ¿Por qué? Por lo que había hecho Ham con Noach. Entonces Eliezer es parte de este abolengo maldecido, y de hecho en un momento dado Eliezer pensó, era tzadik por un lado, y pensó que el hijo de Abraham, Yitzhak, sería adecuado para su propia hija, pero Abraham no, obviamente ni se le ocurrió, porque no puede el descendencia de Baruch, de bendecido, unirse con la descendencia del maldecido, descendencia de Ham. Sin embargo, dicen nuestros sabios que Eliezer finalmente recibió una brajá que lo pasa de categoría de Arur a categoría de Baruch. ¿De quién recibió la brajá? De Labán. Cuando Eliezer llega allá ahí al pozo y ya escoge a Rivka, y ella corre a la casa, comenta, sale Labán, ¿y cómo lo recibe? Ven, bendito, el bendecido por Dios, Bo Beruch Hashem. Labán a lo mejor no pensó tanto en bendito sea Hashem, él pensó en otras cosas. Él sabía que el deseo de Abraham tiene que venir con mucha lana y conviene. Una bendición de Labán. Pero una bendición es una bendición, no importa de quién, aunque sea de cualquier alti, birkat Dios kalab eineja, dicen nuestros sabios. Brajá de cualquiera es buena. Quiso o no quiso, el motivo, el propósito, sea lo que sea, pero dijo las palabras Beruch Hashem, ven el bendecido por Dios. Lama ta'amod bajus, ¿por qué te quedas afuera? Pásale, no te quedes afuera. Dice la Gemara, el Ari Kadosh, que por estas palabras de Labán, que le dijo Beruch Hashem, Zachá sheyatza michlal Arur, venichnas Bichlal Baruch, salió de categoría de Arur y entró a categoría de Baruch, de bendecido. ¿Y por mérito de quién? De Labán. Dice la Ria Kadosh, eso es lo que quiso aquí decir David Amelach. La menatzeach almut Laben, dice la Ria Kadosh, Laben es Labán, ¿sí? Y Labán, ¿por qué se llama? Y este Labán, si llegó a ser parte del almut, parte de la eternidad de los bendecidos, gracias a quién? Labén por Labán. Y dice que todo este cántico lo dedica David Amelech a Labán, porque por el mérito de él, Eliezer salió de categoría de Arur y entró en categoría de Baruch. Eso ya es al pi Sod. Así que ya no conté finalmente cuántas explicaciones tuvimos, pero lo que nos tuvimos hoy es una experiencia de cómo una palabra en el Tanaj puede tener muchísimas explicaciones,
y todas pueden vivir en paz, porque todos finalmente de alguna manera nos llevan a la misma idea, a la idea de Cántico de David, por un lado sufrimientos, pero por otro lado que nos indican que somos hijos de Dios, y finalmente siempre tenemos que cantar, estar agradecidos a Dios por todo lo que nos da, aun cuando es difícil, pero todo finalmente es para bien. Buenas noches.